¿Qué tranza banda? Bienvenidos a Fader. Yo soy Yubi, un programa más de su canal Se Busca. Este es el segundo episodio de la primera temporada, y antes de dar inicio pues recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram nos pueden encontrar como Se Busca 73 y en Facebook como Se Busca Producciones. Si ustedes quieren dejarnos algún comentario, sugerencia o reclamo, recuerden que lo pueden hacer aquí abajito en la zona de comentarios, y obviamente pedirles que se suscriban a Se Busca, nuestro canal. Bueno bandita, vamos a dar inicio a la sección de este programa donde les platicamos un poquito acerca de la historia de los diferentes géneros musicales que actualmente existen, y en esta oportunidad pues le toca el turno al siempre afamado y gustado y bailado género del funk. Y bueno hermanos, antes de empezar realmente con la historia de este género, les voy a explicar realmente de dónde viene esta palabra funk o funky. Bueno, pues según el antropólogo Robert Farris Thompson, la palabra proviene del término lufuki, de la cultura kikongo africana, que hace referencia a algo que huele mal. Esta cultura, los kikongo ocupaban el término lufuki para hacer referencia a la pureza, el esfuerzo y buena energía, principalmente en una tarea en específico. Más tarde, el término lufuki se combinó con una palabra en inglés llamada stinky, que hace también referencia a algo que apesta o que huele mal. Es así que combinando estas dos palabras surge el término funk o funky. Pero ¿en qué momento es donde se empieza a ocupar el término funk o funky en la industria musical? Bueno, pues fue el baterista Earl Palmer en los años 50 quien ocupa por primera vez en la industria de la música este término, principalmente para referirse a que sus ritmos de batería tendrían que ser mucho más acelerados y sincopados. Dicho esto, es en la década de los 50 donde este género se empieza a crear, principalmente con una figura representativa de la música, el señor James Brown. Y antes de seguir con este tema del señor James Brown, les voy a platicar que fue en esa década, bueno, a finales de la década de los 50 y principios de los 60, donde este género tuvo mucho impulso, principalmente porque socialmente en los Estados Unidos la comunidad negra era reprimida por el gobierno blanco. Es en este punto donde surgen dos movimientos principales del poder negro. Estamos hablando de las Panteras Negras y del señor Martin Luther King, quienes junto con el señor James Brown empiezan a crear una identidad negra mucho más importante y con mayor fuerza en los Estados Unidos. Este es el parteaguas para la creación del género funk, y es el señor Brown junto con su banda quienes aplican el llamado bump en este nuevo género. ¿Y a qué me refiero con bump? Bueno, pues el bump se refiere a que la base rítmica de toda la banda es mucho más protagonista que la base melódica. Aquí les voy a dejar un pequeño fragmento donde la banda explica a qué se refiere con el bump. Pero si ustedes quieren ver el video completo, aquí en la descripción del video les dejo el link. Y es con toda esta construcción social y musical encabezada por el señor James Brown, donde da los indicios o las raíces para que se forme la cultura del funk en los años 70. Y es con esta fórmula del bump que el señor James Brown tiene grandes éxitos. Estoy hablando de rolas como I Feel Good, Sex Power, Papa Got a Grand New Bag, entre otras grandes canciones que hacen de este James Brown el más grande del soul. Después del señor Brown, diferentes agrupaciones de los Estados Unidos empiezan a experimentar con este género, pero en particular surge una banda en los Estados Unidos que hace un cambio tanto musical y social dentro de este género. Estoy hablando de los señores de Sly and the Family Stone. ¿Pero por qué Sly and the Family Stone es importante en la historia de la música? Bueno, pues es la primer banda de funk en los 70 donde todavía existía bastante discriminación racial, que incluyen en su alineación original tanto negros como blancos. Esto impulsa a que las diferentes comunidades de diferentes colores empiecen a involucrarse en las mismas fiestas o en los mismos conciertos que Sly and the Family Stone daba. Es por este tipo de acciones de la banda Sly and the Family Stone que la crítica social y política principalmente repudiaba a este grupo, ya que les parecía que los negros y los blancos no podían convivir en el mismo lugar o incluso escuchar la misma música.
¿Y en qué recae el cambio musical que Sly and the Family Stone genera en esa época? Bueno, pues es su bajista Larry Graham quien inventa la técnica para tocar el bajo eléctrico llamada slap. Es esta nueva manera de tocar el bajo que impulsa al género con una fuerza mucho más rítmica y melódica al mismo tiempo. Y si ustedes no saben cómo es que comienza el slapeo en el bajo, aquí les dejo un pequeño clip del señor Larry Graham en aquel entonces. Y es después de los Sly que surge otra gran agrupación dentro de este género, que también llega a generar una innovación impresionante. Estoy hablando de los Parliament o Funkadelic, o también conocidos como Parliament Funkadelic. Y aunque ustedes no lo crean, la creación de los Parliament Funkadelic también se la debemos, en cierta parte, al señor dinamita James Brown. ¿Por qué? Porque es en los años 70 donde el bajista de James Brown era Bootsy Collins, quien después se convertiría en frontman y bajista de Parliament Funkadelic. Pero debido a la lucha de egos que tenía con James Brown, debido a que sus personalidades resaltaban al mismo tiempo en un mismo escenario, decide juntarse con otro gran músico llamado George Clinton. Y es así donde a mitades de los años 60 empieza a surgir Parliament Funkadelic, con un movimiento musical que en aquel entonces le llamaban el P-Funk. Pero es hasta mitades de los años 70 y alguna parte de los años 80 donde los Parliament Funkadelic, o también conocidos como Parliament o Funkadelic, empiezan a tener un auge en la comunidad negra y blanca de los Estados Unidos. La gran aportación de los Parliament a la música o a la historia de la música eran sus shows en vivo. Y si ustedes nunca han visto un concierto de los Parliament, aquí les dejo un pequeño clip. Lo más sobresaliente, como pueden observar, era la gran nave espacial que salía del techo en los conciertos. Esta nave era la gran representación del funk. Para los Parliament era la nave nodriza, quien traía el funk a la humanidad. El estilo de los Parliament Funkadelic era bastante extravagante. Hombres en pañales, disfraces de estrellas brillantes, animales, rastas, pelos de colores. Todo este tipo de elementos o factores visuales hacían de los Parliament Funkadelic o los Parliament o los Funkadelic una de las bandas innovadoras y pilares del funk. Es a finales de los años 70 donde el funk tiene una decadencia, debido a que diferentes agrupaciones como Earth, Wind & Fire o Chic modifican el ritmo y la melodía de este género, creando la música disco, que para muchos es el hijo bastardo del funk. Es así que en las décadas posteriores, el funk como lo conocíamos con James Brown, con Sly and the Family Stone, o Funkadelic, o los Parliament Funkadelic, desaparece por completo. Pero agrupaciones mucho más actuales como los Red Hot Chili Peppers retoman las bases o las raíces de este género y las combinan con el rock. Y es así que podemos hablar que la siguiente etapa del funk surge. Pero esa historia será contenido para el siguiente episodio. Y bueno, banda, ya llegamos a la recomendación del disco para este episodio. Y como obviamente estábamos hablando del funk, les voy a recomendar el disco Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers. Este disco fue publicado el 24 de septiembre de 1991 bajo la discográfica Warner Brothers Records y producido por el afamado Rick Rubin, quien ha trabajado con grandes agrupaciones como los Beastie Boys o Eminem. Este disco tuvo bastante impacto al nivel de la crítica social y musical de aquella época, debido a que las letras de sus canciones involucraban temas sexuales bastante intensos o lujuriosos. Es por eso que los Red Hot Chili Peppers se quedaron en la mente de los americanos y de todo el mundo con el Blood Sugar Sex Magik. Este disco contiene canciones bastante famosas de la agrupación como Give It Away, Under the Bridge, Breaking the Girl y Suck My Kiss. Es importante mencionar, y como último dato curioso de este disco, que el Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers pues fue dedicado a Mike Watt. Si ustedes no conocen quién es Mike Watt, bueno, pues es un músico bastante importante dentro de la escena del punk de los 80s. Y bueno, banda, pues esta fue la recomendación del disco para este episodio. Si ustedes quieren que revisemos algún material en específico, o si ustedes quieren promocionar sus discos también aquí en Fader, pues háganoslo saber acá en los comentarios de este video. Y bueno, banda, esto fue todo por este capítulo de Fader.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram, nos encuentran como Se Busca 73 y en Facebook como Se Busca Producciones. No se olviden de darle aquí abajito en el video suscribirse o comentarnos, sugerirnos o incluso pues regañarnos, mentarnos la madre, lo que ustedes quieran acá en la zona de comentarios. Obviamente pues vamos a estar leyéndolos. No se olviden tampoco de checar los otros programas de este canal Se Busca, tanto Junkie or Not con el Dr. Zacarías Bergman y ID con el Buen Cadera. Yo soy Yubi, muchas gracias, esto fue todo por parte de Fader. Nos vemos la próxima semana.